Bueno, a mí me tocó el tema de estudios complementarios, hablando siempre dentro de cardiopatía isquémica, el módulo. Este, para cardiopatía isquémica, ¿qué estudio vamos a usar? Acá hice una enumeración de los estudios. En general, hay algunos que nos van a servir más que otros y hay algunos que tienen indicaciones específicas. En primera instancia empecé con la radiografía de tórax y vi el tema de los laboratorios, esperando que, bueno, que se pueda ver en el resto de los temas que hay, ¿no? Porque también es un estudio complementario que nos sirve para la cardiopatía isquémica. Con respecto a la radiografía de tórax, es un estudio radiológico de bajo costo y alta accesibilidad, ¿sí? Lo que nos permite, nos brinda información no precisamente de la cardiopatía isquémica en sí o de las lesiones isquémicas, sino más bien de lo que puede estar asociado con una cardiopatía isquémica, como signos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Para describir una radiografía de tórax, primero tenemos que ver que esté identificado el paciente, saber quién es, qué tipo de radiografía es, cuándo se realizó, o sea, ver la fecha y también el horario, dónde y por qué se realizó, digamos, un breve resumen aunque sea la sospecha diagnóstica. En segundo paso, ver el aspecto general, sobre todo la posición de cómo está realizada la radiografía de tórax. Tenemos la forma clásica, que es la teleradiografía, o en lo que nosotros llamamos el frente, que se hace en posición de pie, en proyección póstero anterior y en inspiración máxima, con un distanciamiento del tubo al receptor de 1,8 metros. Después tenés el perfil, que en general se hace del lado izquierdo del tórax más próximo al detector. También tenemos el decúbito dorsal, o si es posible, el sentado, ¿no? Que esto lo usamos mucho con los pacientes de internación que no pueden bajar. Eh, a ver, ¿qué es lo que hay que ver digamos, como el tema de la posición, si está rotada o no la placa? Tenemos como guía anatómica las apófisis espinosas, así que tienen que estar alineadas, y además hay que ver las epífisis proximales de ambas clavículas. La distancia entre ambas debe ser equidistante a la línea media, digamos. Tiene que ser en inspiración, donde se deben poder contar 6 arcos costales anteriores o 10 posteriores. El tema de la exposición, tenemos que identificar si está sobreexpuesta o subexpuesta según la visualización de las estructuras anatómicas, ¿no? Entonces tenemos como una imagen que ejemplifica la imagen A, tenemos como una placa de tórax que está subexpuesta, y en la B sobreexpuesta la placa, ¿sí? Vemos que no podemos ver bien si hay o no trama pulmonar en la B. Después, en tercer paso, analizar la anatomía radiológica normal. Tiene que ser de forma ordenada. En inglés tenemos una regla que es ABCDE para irnos guiando de cómo ir viendo la placa de tórax. La A corresponde a airways, que significa vías aéreas, ¿sí? Vamos a examinar la tráquea, la carina, que tiene que tener un ángulo obtuso menor a 100 grados, los bronquios fuente del derecho y el izquierdo. Después la B corresponde a breathing, que es la respiración. Vemos ambos campos pulmonares que tienen que estar expandidos. Tenemos que poder contar 10 arcos costales posteriores. Hay que evaluar los tercios de superior a medio e inferior. Las pleuras, que se pueden ver como finas líneas. La cisura menor se puede ver en la proyección de frente. Las cisuras mayores o las oblicuas en el perfil. También tenemos que evaluar los senos costofrénicos, que tienen que tener ángulos agudos. La C, para evaluar la circulación, sobre todo la silueta cardiovascular en el tercio que corresponde a 1/3 a la derecha y 2/3 a la izquierda de la línea media. Ver el tamaño del corazón, que se evalúa en la proyección póstero-anterior mediante una relación que es el índice cardiotorácico,
Así que lo normal es que sea menor a 0,5 o la relación menor al 50%, ¿no? El diámetro del pedículo vascular también se puede medir, que se mide en un punto donde la vena cava superior contacta con el bronquio frente izquierdo hasta una línea vertical en el margen izquierdo del mediastino, que pasa por la emergencia de la arteria subclavia izquierda desde el arco aórtico. Se considera normal un diámetro de 48 más menos 5 milímetros del pedículo vascular. ¿De qué nos habla un pedículo vascular ensanchado? Se considera signo indirecto de aumento del volumen vascular y nos puede hablar, por ejemplo, de un aneurisma de aorta. Creo que habíamos visto un paciente que tenía una disección que se veía el mediastino. La D de disability en inglés nos habla de la discapacidad, digamos, de las fracturas óseas, y además esto nos hace referencia también a todo el aparato osteomuscular, ¿no? En la placa. Entonces acá vemos el pedículo, cómo se mide el pedículo vascular en esta imagen, ¿sí? Sabemos entonces que lo normal es de 48 más menos 5 milímetros. Este es normal, por ejemplo, el diámetro que muestra acá, no ensanchado. Y después lo otro que quería mostrarles es esto, que si bien no está descrito acá, son los reparos anatómicos, ¿no? En la radiografía de tórax. Vemos, es una placa que está en un frente, ¿sí? Donde vemos que la primera imagen que vemos a nivel superior corresponde al callado de la aorta, ¿sí? A nivel paraesternal izquierdo. Después tenemos el segundo, que es la arteria pulmonar, ¿sí? Y después el tercero, más amplio, el ventrículo izquierdo. Y del otro lado contralateral vemos la vena cava superior, la aorta ascendente, la aurícula derecha, y la región inferior correspondería a la de la vena cava inferior. En un cuarto paso, analizar la semiología radiológica, donde podemos ver signos de consolidación, signos de atelectasia, el derrame pleural, neumotórax, edema pulmonar, entre otros, ¿no? Tenemos las líneas centrales que pueden ser visibles, las conocidas líneas de Kerley de sobrecarga, que tienen esta imagen en alas de mariposa, la elevación de los diafragmas y la oclusión del seno costofrénico del lado comprometido, por ejemplo en los derrames. Esta imagen lo que nos muestra es a nivel del campo pulmonar izquierdo, base y campo medio. Vemos esta imagen que se podría corresponder con un signo de consolidación, ¿sí? Vemos un velamiento, si bien no parece imagen de derrame, vemos que es un signo de consolidación. Y en esta otra imagen vemos el velamiento del seno costofrénico derecho, ¿sí? Con esta imagen de derrame con concavidad hacia arriba, ¿sí? Otro de los estudios complementarios es el electrocardiograma, ¿sí? Básicamente tomé de una clase de electro que habíamos hecho este año también algunas definiciones y agregué algunas cosas que estaban muy buenas en la clase. El electro es un registro gráfico de potenciales eléctricos que emana el corazón. Es un método simple, no invasivo, reproducible y económico. Nos brinda información útil para la detección de enfermedades cardíacas y fundamental para el reconocimiento de las arritmias. ¿Qué podemos evidenciar? Arritmias cardíacas, trastorno de conducción, crecimiento de cavidades, lesión miocárdica como isquemia, lesión y necrosis, que es donde vamos a puntualizar. Las acciones medicamentosas de algunos fármacos, los trastornos electrolíticos como hipopotasemia o hipocalcemia, alteraciones pericárdicas y neumoangiopatías como el pulmonar, el enfisema o el TEP. Esta es una diapositiva tomada de la clase anterior. ¿Sí? Son para hablar de la colocación de los electrodes y de las derivaciones. Tenemos que los potenciales eléctricos son reconocidos de la superficie corporal mediante dos electrodos. Uno de ellos hace de polo positivo y otro de polo negativo. A la exposición específica de cada par de polos se denomina derivación. Tenemos derivaciones frontales, que van a ser la de los miembros. Estas pueden ser bipolares y monopolares.
un total de 6, ¿sí? Y después tenemos las derivaciones que son las horizontales o precordiales que le llamamos nosotros, que también son un total de 6 para hacer un electro de 12 derivaciones. Las derivaciones bipolares representan una diferencia de potencial eléctrico entre dos polos, el positivo y negativo, llamando ese eje de la derivación a la línea que une ambos polos. Cada línea la divide en dos mitades, una positiva proximal al polo positivo y una mitad negativa proximal al polo negativo. Tenemos entonces estas bipolares que son D1, D2 y D3, que la D1 mide la diferencia de potencia entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. La D2, la diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el brazo derecho. Y la D3, la diferencia del potencial entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Con respecto a las derivaciones monopolares, tenemos tres, que son las que usamos: ABR, ABL y ABF. Tiene un electrodo positivo que está colocado en el brazo derecho, el electrodo positivo de ABL que está colocado en el brazo izquierdo, y en ABF el electrodo positivo que está colocado en la pierna izquierda. Tomando en cuenta estas 6 derivaciones, podemos determinar un eje cardíaco, ¿sí? Realizando la sumatoria de los... ¿cómo se llama? Claro, exactamente. Ya me había ido la palabra. Bien, y tenemos las derivaciones precordiales en el plano frontal. Tenemos de B1 a B6, que son las que normalmente utilizamos, y después tenemos otras accesorias que nos pueden servir para ver cara derecha del corazón y también cara posterior, ¿sí? Tenemos la B1, que se ubica en la línea paraesternal derecha, en el cuarto espacio intercostal. La B2 en la línea paraesternal izquierda, en el cuarto espacio intercostal, ¿sí? La B3 a la mitad de la distancia entre 2 y B4. La derivación precordial B4 en la línea medio clavicular, en el quinto espacio intercostal. B5 en la línea axilar anterior, en el quinto espacio intercostal. Y B6 en la línea axilar media, en el quinto espacio intercostal. Después tenemos B3R y B4R, ¿sí? La B3R entre B1 y B4R, y la B4R en la línea medio clavicular derecha, en el quinto espacio intercostal derecho. Y por último, las derivaciones posteriores: B7 en la línea axilar posterior izquierda, en el sexto espacio intercostal. B8 en la línea escapular izquierda, en el sexto espacio intercostal. Y B9 en la línea paravertebral izquierda, en el sexto espacio intercostal. Y acá hay una imagen de cómo iría la colocación de los electrodos a ese nivel precordial. ¿Qué vamos a analizar con respecto al trazado electrocardiográfico? Con respecto a la cardiopatía isquémica, es importante el análisis por cara, ¿sí? Entonces podemos ver que las derivaciones frontales, como D2, D3 y ABF, nos van a hablar de alteraciones electrocardiográficas de la cara inferior. Después, D1 y ABL de la cara lateral alta del ventrículo izquierdo. Con respecto a las derivaciones precordiales, tenemos B1 y B2, que nos van a hablar de alteraciones a nivel de la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la cara septal. B3, B4 en las regiones paraseptales y el ápex, y B5, B6 la cara lateral baja del ventrículo izquierdo. Las indicaciones del electro. Para el uso del electro en pacientes con enfermedades de disfunciones cardiovasculares que conocemos, la evaluación basal inicial es para todos los pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares conocidas. También para el análisis de respuesta al tratamiento, a los pacientes que tienen un tratamiento que se sabe produce cambios en el electro, que se correlaciona con la respuesta terapéutica y la progresión de la enfermedad. Pacientes en los que el tratamiento prescrito puede tener efectos adversos que pueden predecir o detectar mediante cambios en el electrocardiograma. Para evaluación del seguimiento de un paciente también se puede utilizar, ¿sí? Que tenga enfermedad cardiovascular conocida. Tenemos los pacientes con síntomas o signos o hallazgos de laboratorio relacionados con su estado cardiovascular, ¿sí? Los pacientes con marcapasos o dispositivos de
antitaquicardia, pacientes con nuevos signos o síntomas relacionados con la función cardiovascular, pacientes con enfermedad cardiovascular como los siguientes, incluso sin síntomas ni signos nuevos, tras un periodo de tiempo apropiado para la enfermedad o trastorno. Estas son todas las indicaciones de clase 1. Antes de la cirugía, a todos los pacientes con enfermedades o disfunción cardiovascular conocida, excepto los incluidos en la clase 2, que son los pacientes con cardiopatía congénita o adquirida, que tienen escasa repercusión hemodinámica. Las indicaciones del electro en pacientes con sospecha o riesgo elevado de enfermedad o disfunción cardiovascular. Los clase 1 tenemos para evaluación basal inicial todos los pacientes con sospecha o riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, los pacientes que hayan consumido cocaína, anfetamina u otras drogas de abuso con efectos cardíacos conocidos, y pacientes que hayan podido recibir una sobredosis de un fármaco con efectos cardíacos conocidos. De nuevo, para valoración del tratamiento, para valorar el tratamiento con fármacos cardioactivos, ¿sí? Para valorar la repercusión de la administración de cualquier fármaco que puede producir alteraciones cardíacas. Para exploración y seguimiento, la presencia de cambios en el estado clínico, hallazgos de laboratorios que sugieren desarrollo de cardiopatía, ¿sí? O disfunción, la exploración del seguimiento periódico de los pacientes cada 1 a 5 años, que tienen mayor riesgo de cardiopatía, la evaluación del seguimiento de pacientes después de la resolución del dolor torácico. Antes de la cirugía, los pacientes con factores de riesgo, por lo menos uno sometidos a cirugía vascular u otros de alto riesgo. Y después tenemos los pacientes sin enfermedad o disfunción cardíaca aparente ni sospechosas que queremos hacerle un electro, ¿sí? Para valoración inicial tenemos antes de la administración de alguna droga con alta incidencia conocida de efectos cardiovasculares como los antineoplásicos, antes de la prueba de esfuerzo, personas de cualquier edad en trabajos especiales con alta demanda cardiovascular, como los bomberos, los policías, o cuyo estado cardiovascular concierne a la seguridad pública. Para respuesta al tratamiento, para evaluar a los pacientes quienes se les han prescrito tratamientos con doxorubicina, por ejemplo, con efectos cardiovasculares conocidos. Para seguimiento, para evaluar cambios de intervalo de los síntomas y los signos de los pacientes, y antes de la cirugía en pacientes evaluados como donante para trasplante cardíaco o receptores de trasplante no cardiopulmonares. Esos son todos clase 1 de indicación. El electro en la cardiopatía isquémica, este es un breve resumen. Después, digamos, hablando de cardiopatía isquémica en sí y de cómo se pide el estudio complementario, se va a desarrollar mucho más. El electro en la cardiopatía isquémica es una prueba clave para el diagnóstico de síndromes coronarios agudos y crónicos. Los hallazgos son muy variables, dependiendo de 4 factores principales. La duración del proceso isquémico, si es agudo frente a un proceso crónico o en evolución. Su extensión, que depende del tamaño y la localización, que sea transmural. ¿Sí? Su topografía, que sea anterior, frente a un inferior, posterior, lateral o de ventrículo derecho. La presencia de otras alteraciones, como el bloqueo de rama izquierda, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, las espigas de marcapaso, que pueden enmascarar o alterar los signos clásicos, infarto o isquemia de miocardio con elevación del segmento ST, y sin elevación del ST por sus implicancias terapéuticas. La isquemia miocárdica origina alteraciones típicas que dependen de la severidad de la isquemia y la presencia o no de necrosis. Dichas alteraciones son llamadas imagen de isquemia, lesión y de necrosis, que se corresponden con grados sucesivos mayores de isquemia miocárdica. Y acá está el grafiquito que vemos en las clases de electro, que nos muestra un trazado, el gráfico 1, digamos, nos muestra un trazado de electro normal. En el gráfico 2 vemos la isquemia subendocárdica, que vemos la T picuda y simétrica clásica, ¿sí? En el gráfico 3 vemos la isquemia subepicárdica, ¿sí?
con el descenso de la onda T, también simétrica y picuda. En la imagen 4, la lesión subendocárdica, con el infradesnivel del segmento ST. ¿Sí? En la imagen 5, la lesión subepicárdica con el supradesnivel del segmento ST. Y en la imagen número 6, vemos la imagen de infarto agudo con necrosis. Con respecto a la prueba de esfuerzo, sí, es otro estudio complementario que podemos hacer para en la cardiopatía isquémica. ¿Sí? La prueba de esfuerzo es una prueba sencilla de administrar, realizar e interpretar, es flexible y adaptable y además fiable, económica y fácilmente disponible en los hospitales y en las consultas clínicas. Con la prueba de esfuerzo es posible estimar la necesidad de energía en reposo y para cierto nivel de actividad física, como la tasa de trabajo a partir de las medidas del consumo de oxígeno total en el organismo, que es la diferencia de oxígeno arteriovenoso. Este valor se expresa fácilmente en múltiplos de las necesidades de oxígeno en reposo, que son los equivalentes metabólicos o los MET, de manera que un MET es el gasto de energía en reposo y se define como aproximadamente 3,5 mililitros de oxígeno kilogramo de peso corporal por minuto. Durante la prueba de esfuerzo se indica a los pacientes que realizan el ejercicio no hasta que lleguen al valor del consumo máximo de oxígeno, sino al consumo de oxígeno que alcance durante un ejercicio máximo tolerado, limitado por los síntomas que presenta el paciente. Este valor es el consumo de oxígeno pico. ¿Sí? Existen dos modalidades de la prueba de esfuerzo. Tenemos la cinta o el cicloergómetro, con distintos protocolos. La elección de uno u otro va a depender de la capacidad funcional estimada del paciente según su edad, la forma física estimada según sus antecedentes médicos y la enfermedad subyacente. En este grafiquito vemos cómo el ejercicio dinámico, tenemos arriba la cinta y abajo el cicloergómetro, va a aumentar la energía requerida ¿sí? por la actividad física y vamos a aumentar el consumo de oxígeno total del organismo. ¿Sí? Esto va a generar un estímulo simpático o digamos, un desbalance del tono simpático al tono vagal o parasimpático. Esto va a aumentar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, generando que aumente el gasto cardíaco para satisfacer las demandas del organismo y a la vez va a aumentar la demanda de oxígeno por el miocardio. ¿Sí? El uso de los músculos esqueléticos, ¿sí? Sobre todo los de los miembros inferiores, va a generar un aumento del retorno venoso, ¿sí? Además de vasodilatación y extracción de oxígeno, justamente por el aumento de la actividad física. Este retorno venoso va también a aumentar el volumen sistólico, ¿sí? Y así el gasto cardíaco. Y lo que va a determinar que también haya un aumento del flujo sanguíneo coronario por vasodilatación coronaria, ¿no? Ante aumento de la demanda. Este cuadro lo que nos muestra es la probabilidad antes de la prueba, ¿sí? de esfuerzo de que tenga un paciente cardiopatía coronaria según la edad, el sexo y los síntomas. Vemos que a medida que aumentan la edad, ¿sí? Y los síntomas de típicos a atípicos, hay un aumento, ¿sí? de la probabilidad, ¿sí? de que sea una cardiopatía isquémica. A partir de los 50 años, si tiene un paciente una angina de pecho típica, tenemos alta probabilidad de que sea causa de una cardiopatía isquémica. Las modalidades. Tenemos la modalidad, dijimos, en cinta y en cicloergómetros. La de la cinta, sin fin, se basa en ejercicios del tipo isométrico, continuo y multietapa. Presenta diferencias con respecto al cicloergómetro. En la cinta interviene el peso corporal del individuo, la velocidad y la pendiente impuesta por la cinta. Y en el cicloergómetro el esfuerzo desarrollado es independiente del peso corporal del paciente. El asiento sostiene al paciente a diferencia de lo que ocurre sobre la banda o la cinta. Por lo tanto, el valor de carga en cada etapa representa el valor de trabajo desarrollado en kilogramos por minuto, si la bicicleta es de frenado mecánico, o de watts si es electromagnética.
Acá vemos las ventajas y los inconvenientes de realizar la prueba de esfuerzo, ¿no? Las ventajas, se realiza un ejercicio más fisiológico y mejor tolerado, el máximo de consumo de oxígeno es superior, se consigue un mejor rendimiento, el comportamiento de la frecuencia cardíaca y la TA es más fisiológico y se requiere menor colaboración del paciente. Los inconvenientes con estas pruebas de esfuerzos es que tiene mayor costo y mantenimiento, requiere cierto entrenamiento previo, es necesario para mayor coordinación neuromuscular por parte del paciente, ¿sí? Conviene mayor meticulosidad en la aplicación de los electrodos para conseguir registro del electrodo de buena calidad por el movimiento y mayor dificultad para tomar la TA. Y acá vemos una fotito de los dos realizándose. La monitorización del paciente durante la prueba de esfuerzo, durante el periodo de ejercicios y de la realización, tenemos que hacer un electro de 12 derivaciones durante el último minuto de cada fase o al menos cada 3 minutos. Hay que monitorizar la presión arterial durante el último minuto de cada fase o al menos cada 3 minutos y escalas de valoración de los síntomas según lo apropiado para la indicación de la prueba y protocolo de laboratorio. Y cuando estamos en el periodo de recuperación, después de haber terminado la prueba, digamos, hay que tener una monitorización durante mínimo 6 minutos después del ejercicio en sedestación o en posición supina y hasta que se alcancen valores casi basales de frecuencia cardíaca. Presión arterial y electro y media de síntomas. En el periodo de recuperación puede incluirse un tiempo de enfriamiento activo, en particular después de altos niveles de ejercicio, para reducir al mínimo los efectos de hipotensión después del ejercicio de reserva. Un electro de 12 derivaciones a cada minuto, medir la frecuencia cardíaca y la presión arterial inmediatamente después del ejercicio y después cada 1 a 2 minutos posteriormente hasta alcanzar los valores normales o casi basales. Y la valoración sintomática cada minuto siempre que persistan después del ejercicio. Bueno, los protocolos. Tenemos protocolos máximos y submáximos. Frecuentemente el objetivo de la prueba de esfuerzo no exige llevar al paciente al esfuerzo máximo, esto que hablábamos, sino al consumo pico, ¿sí? Una prueba de esfuerzo máxima conlleva un esfuerzo en el que la fatiga o los síntomas impidan continuar o en el que se alcancen los valores máximos de frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno. Hay poca correlación entre la edad y la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima teórica, según la edad, calculada habitualmente como 220 menos la edad en años, puede ser utilizada como guía, pero nunca como criterio único y absoluto para la valoración de la maximalidad, que es la intensidad máxima alcanzada o alcanzable de un ejercicio y o terminar una prueba de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo submáximas pueden ser de gran utilidad para determinar la condición física en sujetos aparentemente sanos en los que no se precise una valoración diagnóstica y en ellas se pretende llevar al sujeto a un punto predeterminado que bien puede ser una frecuencia cardíaca diana, un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima teórica, es decir, el 85% de la máxima teórica, y una intensidad del ejercicio esperable. Tenemos acá el protocolo de Bruce para la prueba de esfuerzo con cinta continua. Vemos que en el minuto 0, o en la fase de reposo, tenemos la velocidad, los grados, el porcentaje, digamos, y los metros. Al minuto, en la primera etapa, en la primera fase, a los 3 minutos, ¿sí? Tenemos que llegar a una velocidad de 2,7 y vamos a tener un equivalente de 4,6. ¿Sí? En la segunda fase, a los 3 minutos, serían los 6 minutos en total, tenemos una velocidad esperable de 4 km por hora, ¿sí? Y 7 METs de consumo. En la tercera ya vamos a tener 9 minutos de ejercicio, van a ser lo esperable es 5,5 km por hora y 10,1 METs. Y así sucesivamente con este protocolo. Este cuadrito me gustó, está en casi todas las clases anteriores, que básicamente lo que muestra es que cuánto tiempo tiene que pasar para suspender un fármaco y hacer la prueba, ¿no?
Y acá están todos los fármacos y el tiempo que debe pasar para hacer una prueba. Los resultados. Entonces tenemos que la frecuencia cardíaca máxima, tenemos 220 menos la edad, que era la regla que habíamos visto, la prueba máxima alcanzada, la frecuencia máxima, y la son máxima. Vamos a medir el índice cronotrópico. El índice cronotrópico es la frecuencia máxima, ¿sí?, sacada por la cuenta 220 menos la edad, menos la frecuencia cardíaca en reposo del paciente, por 100 sobre 220 menos la edad, menos la frecuencia cardíaca en reposo. Hablamos de incompetencia cronotrópica cuando el índice cronotrópico es menor a 80% del que se predice o menor al 62% en pacientes que tomen beta bloqueantes. Este parámetro ha sido predictor de mortalidad y cardiovascular y por todas las causas. Taquicardia desproporcionada al esfuerzo es cuando hay un incremento exagerado o demasiado rápido de la frecuencia cardíaca al inicio del esfuerzo que sea mayor a 20 latidos por etapa. Un ejemplo es el desacondicionamiento físico, la anemia, el hipotiroidismo y la hipovolemia que pueden generar este incremento exagerado. La capacidad funcional podemos clasificarla según los METs que se vayan logrando, ¿sí? Baja capacidad funcional, hablamos de que no logra menos de 4,5 METs. Capacidad funcional intermedia de 5 a 9 METs y alta mayor a 10 METs, que serían después de los 9 minutos en lo esperable, ¿no?, por el protocolo de Bruce. Bien, las contraindicaciones de la prueba de esfuerzo. Tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas: el infarto agudo de miocardio de 2 días de evolución, ¿sí?, angina inestable de alto riesgo, la arritmia cardíaca incontrolada con compromiso hemodinámico, la endocarditis activa, la estenosis aórtica severa, ¿sí?, o grave sintomática, la insuficiencia cardíaca descompensada, la embolia o el infarto pulmonar agudo, la miocarditis o pericarditis aguda, la discapacidad física que incluye una prueba segura y adecuada. Tenemos las indicaciones para la terminación de la prueba de esfuerzo. Dentro de las indicaciones absolutas tenemos la elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro en derivaciones sin onda Q debido a un infarto anterior, el descenso de la presión sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio, a pesar del aumento de la carga de trabajo cuando se acompaña de cualquier otra evidencia de isquemia. La angina moderada o grave, los síntomas en el sistema nervioso central como ataxia, mareo o lipotimia, signos de perfusión deficiente como la cianosis o la palidez, la taquicardia ventricular sostenida u otra arritmia que interfieran con el mantenimiento normal del gasto cardíaco durante el ejercicio, las dificultades técnicas para la monitorización del electro o la presión sistólica, y obviamente que el paciente nos pida parar la prueba. La prueba electrocardiográfica de esfuerzo en el diagnóstico y tratamiento de personas asintomáticas, los pacientes con dolor torácico y en pacientes con enfermedad arterial coronaria estable. Tenemos la clase 1 que nos recomienda la prueba de esfuerzo estándar para ayuda del diagnóstico de la enfermedad coronaria en pacientes con probabilidad intermedia de cardiopatía isquémica antes de la prueba que presenten un electro interpretable y funcionamiento físico al menos moderado o ausencia de comorbilidad incapacitante. También se recomienda la prueba de esfuerzo para valoración del riesgo de pacientes con cardiopatía isquémica estable que son capaces de realizar ejercicio para una carga de trabajo adecuada y la presencia de un electro que se pueda leer o interpretar. Se recomienda también la prueba de esfuerzo en pacientes con confirmación de cardiopatía isquémica estable que presenten nueva aparición o empeoramiento de los síntomas no consistentes con angina inestable y que tienen funcionamiento físico al menos moderado y ausencia de comorbilidad incapacitante y un electro interpretado. Eso es clase 1. La clase 2A en pacientes con una baja probabilidad antes de la prueba de la cardiopatía isquémica obstructiva que resulta
que necesiten la prueba electrocardiográfica de esfuerzo estándar puede tener utilidad, siempre que el paciente presente un electro interpretable y un funcionamiento físico al menos moderado o ausencia de comorbilidad incapacitante. Bien. Después tenemos, para los síndromes coronarios agudos con elevación y sin elevación del ST cuando esté indicado, las pruebas no invasivas de isquemia deben realizarse antes del alta para valorar la presencia y la extensión de la isquemia inducible en pacientes con IAM sin elevación del ST, que no se han sometido a coronariografía y presentan características clínicas de alto riesgo para las cuales se precise un cateterismo. En paciente con angina inestable o infarto agudo sin elevación del ST, en lo que se elija una estrategia conservadora inicial y no aparezcan características posteriores que pudieran necesitar angiografía de diagnóstico. Se recomienda la prueba de esfuerzo no invasiva antes del alta en pacientes de bajo riesgo que hayan estado libres de isquemia en reposo o presenten una actividad de bajo nivel o no hayan sufrido insuficiencia cardíaca durante un mínimo de 12 a 24 horas. Otra recomendación es en pacientes de riesgos intermedios que no hayan sufrido isquemia en reposo o presentan actividad de bajo nivel y hayan estado libres de insuficiencia cardíaca durante un mínimo de 12 a 24 horas. Y la elección de la prueba de esfuerzo se basa en el electrocardiograma en reposo, la capacidad de realizar ejercicio, la experiencia local y las tecnologías disponibles. El ejercicio en cinta continua es útil en pacientes aptos para el ejercicio en los que el electro no presenta alteraciones basales en el segmento ST, bloqueo de rama, hipertrofia del ventrículo izquierdo, defectos de conducción intraventricular, un ritmo de marcapasos, preexcitación y efecto de la digoxina. En eso es útil la cinta continua. Otro de los estudios, el ecocardiograma. ¿Sí? El ecocardiograma es la primera técnica de elección para la valoración de la estructura y la función cardíaca en la mayor parte de las situaciones clínicas. Sus ventajas es que se puede realizar con rapidez, produce muy escasa incomodidad o molestia al paciente y aporta información clínicamente significativa. La desventaja es que es operador dependiente. Los principios de la generación de la imagen del eco. Tenemos los cristales piezoeléctricos alojados en el transductor que emiten ondas sonoras de alta frecuencia de orden de 1 a 10 MHz que atraviesan las estructuras corporales internas, interaccionan con los tejidos y se reflejan de nuevo hacia el transductor. Estas señales se procesan y generan líneas de barrido que incluyen datos sobre la localización, la profundidad del reflejo y la amplitud que se relaciona con la intensidad del mismo. Un único haz de ultrasonido se obtiene una línea de barrido de forma que la profundidad se mostraba en el eje vertical y en el tiempo en horizontal. Esto es el llamado modo M de movimiento y ha sido sustituido esta primera forma de eco por el eco bidimensional o el modo bidimensional que utiliza transductores en fase con múltiples receptores y emisores. El principio Doppler. El principio Doppler que utilizan los ecos es que la frecuencia de cualquier onda emitida por un objeto en movimiento será percibida como más alta o más baja que la frecuencia real en función de que el objeto se acerque o se aleje del observador. Esto quiere decir que tenemos el transductor va a emitir la onda y el movimiento como es ¿cómo se llama? Es dinámico, el eco y depende del momento a momento, digamos, vamos a tener que con el efecto Doppler la onda que se emita, como el movimiento se va a alejar o a acercar del foco de la onda, digamos, vamos a tener todos los movimientos que se alejen y que generen ondas que se alejan de la onda emitida, lo vamos a tener como que sean de una velocidad menor, ¿sí? Porque se están alejando. Y las que se están acercando, ¿sí? Generan ondas que va a aumentar la velocidad, ¿sí? Y vamos a leerlo con una velocidad mayor y eso se va a traducir también a una gama de coloraciones, ¿no? Dentro de la imagen Doppler. Otra de las cosas
Entonces tenemos la diferencia entre la frecuencia emitida y la percibida, se va a llamar desplazamiento de la frecuencia Doppler, depende de la velocidad con la que los ultrasonidos atraviesan el medio y de la velocidad del flujo de la sangre. Tenemos además el Doppler que es pulsado y el Doppler que es continuo. El Doppler pulsado se amplía fundamentalmente para la valoración del flujo de la velocidad relativamente baja, que es menor a 1,5 metros por segundo, presente en las localizaciones profundas y específicas, mientras que el Doppler continuo se utiliza para la valoración de las velocidades más altas, mayores a 1,5 milisegundos, pero sin especificidad de la profundidad. Entonces, acá lo que tenemos es, acá tenemos el traductor, los elementos piezoeléctricos, ¿sí? Que se ven acá, van a emitir los ecos o pulsos de ultrasonidos hacia el corazón. Vamos a tener un procesamiento de esta emisión y esta recepción de las ondas del eco, ¿sí? Que lo va a convertir en imagen, ¿sí? Esta es una imagen bidimensional o 2D, ¿sí? Y este es el modo M, ¿sí? Que vamos a ver a nivel de la distancia, ¿sí? Esto es proximal y esto es distal al transductor, ¿sí? La distancia nos va a hablar de la profundidad de las imágenes y el tiempo, digamos, que es a nivel horizontal. Acá está la imagen representativa del efecto Doppler. Vamos a tener que hay un desplazamiento, hay una emisión de una onda, ¿sí? La onda va a llegar, va a chocar con digamos, la imagen que nosotros vemos en el eco y vamos a recibir, dependiendo de que si este movimiento se acerca o se aleja del eco, vamos a tener un pulso transmitido que va a ser hacia el transductor, ¿sí? Que genera el desplazamiento con una onda mayor, ¿sí? Y aquí una onda menor que vamos a recibir cuando se aleja del transductor, ¿sí? Es complicado esta parte de eco, la verdad. Y acá está ejemplificado el tema de la onda pulsada, ¿sí? Y el tema de la onda continua, que va a depender de la velocidad que queramos medir, ¿sí? Menor a 1,5 o mayor a 1,5 metros por segundo. El Doppler color, tenemos que por convención el flujo que se aleja del transductor se codifica en color azul y el que se acerca en color rojo. Las velocidades altas y el flujo turbulento en el que existe una amplia gama de velocidades se traducen en un patrón de mosaico multicolor, en general de color verde y amarillo. Entonces vamos a tener acá el transductor, ¿sí? Que lo que va a ver desde la punta del corazón hasta la base, ¿sí? Esto es izquierdo, esto es derecho, y vamos a ver que todo lo que se acerque o las ondas que se acerquen hacia el traductor se van a traducir en color rojo, ¿sí? Rojo, y las que se alejen en color azul. Y acá vemos la turbulencia en color amarillo y verde. ¿Para qué nos utilizamos el ecocardio? ¿Sí? Tenemos, cuando hay hipotensión o inestabilidad hemodinámica de causa desconocida o potencialmente cardíaca, la evaluación y monitorización de la volemia en los pacientes críticos, ¿sí? Cuando hablamos de isquemia o infarto de miocardio ante el dolor torácico agudo con sospecha de infarto y un electro no diagnóstico cuando se puede realizar un eco en reposo durante el episodio de dolor. La evaluación de los pacientes sin dolor torácico, pero con otros rasgos de equivalente isquémico o marcadores de laboratorio indicadores de infarto de miocardio. La sospecha de complicación de isquemia e infarto de miocardio, incluidos, entre otros, la insuficiencia mitral aguda, la comunicación interventricular, la rotura de la pared libre del taponamiento, el shock, la afectación del ventrículo derecho y la insuficiencia cardíaca o la sospecha de trombo. ¿Para qué más lo usamos? Para la evaluación de la función ventricular después de un síndrome coronario agudo.
en la evaluación inicial en la función cardíaca tras un síndrome coronario agudo o la reevaluación de la función ventricular tras un síndrome durante la fase de recuperación cuando los resultados orienten al tratamiento. Cuando hay insuficiencia respiratoria, la insuficiencia respiratoria y la hipoxemia de causa dudosa, la insuficiencia respiratoria y la hipoxemia cuando se ha establecido una causa no cardiológica de insuficiencia respiratoria. En la embolia pulmonar también lo usamos, cuando hay sospecha de embolia pulmonar para establecer el diagnóstico, para la embolia pulmonar conocida, para guiar el tratamiento, trombectomía o trombolíticos, para la reevaluación habitual de una embolia pulmonar previa a una función normal del ventrículo derecho y de la presión sistólica de la arteria pulmonar, para la reevaluación de una embolia pulmonar conocida tras la trombólisis o trombectomía para valorar cambios en la función del ventrículo derecho o la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y también en los traumatismos cardíacos para evaluar las lesiones graves por laceración o traumatismos torácicos. La evaluación habitual de un traumatismo torácico leve sin cambio en el electro ni aumentos de marcadores. Acá lo que puse es la relación de las coronarias con la imagen del ecocardio. ¿Sí? La verdad que también es un poco difícil para interpretarlo. Lo que vemos acá son una imagen de 4 cámaras, después tenemos una imagen en 2 cámaras, ¿sí? Y después una imagen con cortes axiales. Bien. La coloración nos habla de qué arteria sería la responsable de la irrigación en qué territorio. Bien. Vamos a tener por numeración y también tenemos los colores, ¿no? Entonces, todo lo que sea rojo va a ser territorio de la descendente anterior. El territorio amarillo corresponde al territorio de la arteria circunfleja izquierda y el verde a la coronaria derecha y a la descendente posterior. Bien. Entonces, a partir de estos cortes, lo que vamos a ver y lo que podemos evaluar son los trastornos de la motilidad evidenciados por el ecocardio, relacionarlos directamente con las áreas o la arteria culpable, ¿no? Bueno, la explicación de los cortes en particular es complicada para... el ET. El ET es el ecocardio transesofágico, ¿sí? Es otra modalidad del de ecocardio que se hace endoscópico. ¿Sí? Las ventajas y las desventajas del ET. Tenemos como ventajas es que es útil en las intervenciones percutáneas y las quirúrgicas, así como en la cabecera del paciente. Tiene mayor resolución, mejor para diagnosticar o caracterizar de forma definitiva las vegetaciones, los trombos, las masas y las comunicaciones intracardíacas. Es mejor la visualización de las válvulas, sobre todo la mitral y la aórtica, la aurícula y el ventrículo izquierdo, la aorta y el callado y el tabique interauricular, además de las venas pulmonares. La ventana acústica continua compara con el ecocardio transtorácico y no hay sombra con las costillas, ¿sí? La mejor visualización de la válvula mitral y las prótesis mitrales en general, con capacidad de localizar de forma exacta los defectos valvulares y los paravalvulares. Las desventajas es que es un estudio semi-invasivo, en general exige la sedación, con el consiguiente riesgo asociado a una intubación con sonda, ¿sí? Y los efectos de la sedación, como la hipotensión, por ejemplo. Las intervenciones largas pueden exigir la anestesia general y necesita de por lo menos dos profesionales, un operador y otro que monitoree el tema de la sedación. No puede visualizar la punta del ventrículo izquierdo o las estructuras del lado derecho de forma adecuada, sobre todo porque son estructuras que están alejadas de la sonda y sobre todo en pacientes voluminosos. Hay puntos ciegos donde la sombra acústica, que generan sombra acústica, donde se interpone la tráquea entre el esófago y el corazón. La gran parte de la aorta abdominal queda fuera del plano, ¿sí? Las prótesis mecánicas aórticas pueden producir sombras excesivas.
puede resultar difícil técnicamente conseguir el mejor ángulo de la insolación para el estudio de los gradientes aórticos. Las maniobras pueden aumentar o reducir la precarga, que pueden ser más difíciles, como la maniobra del Valsalva, aunque la mayor parte de los pacientes pueden colaborar. Las imágenes tridimensionales en tiempo real y la reconstrucción dependen de que el ritmo cardíaco sea lento, irregular y la ventana estable. Bueno, no sé qué hora es.